en esta tarde para servirte con integridad. Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 10. Obstáculos en la alabanza. ¿Cómo que la alabanza tiene obstáculos? Pues sí. Dice que incluso cuando la gente está persuadida de que la alabanza es bíblica, justa y apropiada, no siempre le resulta fácil alabar a Dios. Algunos pretenden excusarse en la base de su disposición o temperamento. Algunas personas, ¿verdad? Dicen que pues son tímidos, que ellos no saben hacer eso, que pues les da pena o lo que sea. Y dice que entonces no pueden exteriorizar lo que sienten. El hecho es que la Biblia a nosotros nos enseña que todo lo que respira debe de alabar al Señor. A veces, mis amados hermanos, nos excusamos con el hecho de que, ay, es que a mí me da pena, yo soy muy tímido, yo no hago eso, nunca me ha gustado hablar en público ni que nada. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos orar de forma audible, debemos expresar con nuestro cuerpo lo que estamos cantando, porque la alabanza es, ¿se acuerdan qué es la alabanza? La alabanza es, ajá, y debe ser rítmica, debemos usar nuestro cuerpo, nuestras palmas, nuestros pies, pero dice que la alabanza es la expresión corporal, es decir, nuestro cuerpo tiene que expresar lo que estamos cantando. Yo no puedo decir que tengo un óleo de gozo en vez de tristeza y tener cara de chupón, ¿cómo se dice? De limón chupado, así todo agrio, ¿no? Así, no, tenemos que reflejar lo que estamos cantando, porque nuestro cuerpo, nuestro rostro tiene que ser acorde a lo que nuestros labios están confesando. Sí, Hebreos 13:15 dice, nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos sido, dice, pues hemos dicho que Él es nuestro. Si Él es mi Señor, entonces yo tengo que honrarle como tal, ¿sí? Dice, existen algunos obstáculos definidos para la alabanza a los que Dios desea que nos enfrentemos como tal. Un obstáculo, entiéndase como algo que me impide llegar a un objetivo o que me impide cumplir una meta o que me impide pasar del otro lado, ¿sí? Entiéndase por obstáculo aquello que me limita, que me pone un alto y no me deja continuar. Hebreos 13:15. Dice, número 1, la primera cosa que obstaculiza nuestra alabanza, que evita que nosotros alabemos a Dios, es el pecado. Sí, el pecado es el primer obstáculo para la alabanza y esa es la razón básica por la que por la que los no convertidos no alaban a Dios. También es una razón de por qué él no lo hacen algunos cristianos. ¿Qué? ¿Los cristianos no alaban por causa del pecado? Sí. Recordemos que la Biblia habla de un cristiano carnal y de un cristiano espiritual. Y tan es así que Pablo nos dice si es que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Qué quiere decir? ¿Que podría no morar? Sí, podría no. Por eso oramos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, porque es espíritu y está en todo lugar, ¿verdad? Y Él está con nosotros, pero también en nosotros, en comunión con Dios. Son dos cosas aparentemente iguales, pero no es así. Tienen una definición, una connotación muy distinta. El Espíritu Santo de Dios está en todo lugar. Ajá, es omnipresente, pero puede no estar conmigo si yo no estoy en comunión con Dios. ¿Sí me explico? Ahora bien, dice, el pecado no confesado nos inhibe delante de la presencia de Dios. No nos sentimos libres ni cómodos en la presencia de Dios si somos conscientes del pecado no perdonado en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos ser congregantes, ser cristianos, conocer la palabra, traer la Biblia en la bolsa, debajo del brazo o en nuestro portafolios y seguir pecando. A eso es un cristiano carnal, alguien que conoce la palabra, que conoce la jerga, ¿no? Y que dice, Dios te bendiga, amada, hola hermosa, ¿cómo estás? Y bien bonito todo, pero el corazón bien lejos de Dios, ¿no? Dice, David dijo, si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad,
Si yo conociera el pecado en mi vida, el Señor no habría escuchado mi voz. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros conocemos cuando andamos en bien con Dios y cuando no. Sí sabemos porque el Espíritu de Dios nos redarguye, el Espíritu de Dios nos avisa. El pecado y la iniquidad nos separa de Dios y perdemos cualquier tipo de comunión que hayamos disfrutado previamente con Él. La conciencia de pecado en nuestras vidas puede atar nuestra lengua delante de Dios. ¿Por qué cree que muchas veces cuando nosotros andamos mal delante de Dios nos cuesta orar? ¿O nunca le ha pasado que ha habido situaciones en su vida que se siente desanimado y pues entonces ya no ora? O ve una cosita rara y dice, ay no, yo pensé que la iglesia era diferente, que en la iglesia todo iba a ser bien bonito y luego descubre que se pierden cosas, descubre que hay gente que habla mal, descubre que también hay chisme, oiga, y empieza a decir, yo pensé que la iglesia era diferente y empiezo a sentir tristeza. Y entonces mi deseo de buscar a Dios y de honrarle y glorificar su nombre se ve menguado porque empiezo a ver todo a mi alrededor. Pero ¿qué cree? La iglesia es como un hospital a donde los enfermos físicos van para que los curen, los operen, los ayuden, les laven las heridas, los suturen y demás. La iglesia es algo muy similar, pero eso pasa en el alma, ¿sí? ¿Dónde cree que Dios está trabajando con nosotros? En el alma, porque ahí es donde están mis pensamientos y toda mi guerra espiritual. Ahí es donde yo estoy combatiendo todos los días contra los malos pensamientos, contra mis propios argumentos, contra todas las tentaciones, y yo con el entendimiento en la palabra, yo tengo que combatir y resistir al diablo. Entonces, cuando yo no hago esto y me descuido y empiezo a ver todo lo que está a mi alrededor, entonces todo empieza a ser feo. Y ay, es que esa iglesia no es tan buena como yo creía. Pues resulta que la iglesia está cumpliendo su función, porque más heridos en el alma, en sus emociones, en su conducta, vienen a buscar de Dios. Y Dios está haciendo el proceso en cada uno de ellos, lo igual que lo hizo con usted y conmigo. ¿Y quiénes vamos a ser los modeladores de las nuevas conductas, de las nuevas formas de alabar, de la nueva forma de adorar, de la nueva forma de convivir, de la nueva forma de tratar a sus hijos, de la nueva forma de tratar al esposo o esposa, de la nueva forma de trabajar y ser un buen empleado, de la nueva forma de limpiar mi casa, de limpiar la iglesia? Cuando usted y yo, que ya conocemos, que ya entendemos, sabemos que ahora yo voy a edificar a los nuevos en la fe para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero si perdemos de vista esto, entonces decimos, ay, me voy a ir a buscar otra iglesia. ¿Y qué cree? No existe la iglesia perfecta, porque en todas las iglesias estamos buscando que la iniquidad con la que llegan las personas sea erradicada de sus vidas por el poder de Dios y que usted y yo podamos modelarlos y darles la leche no adulterada y que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad y que juntamente con usted y yo, cuando hayan madurado, vayamos nuevamente a extender el reino de Dios. Y mientras ellos están creciendo, desarrollándose, aprendiendo y fortaleciéndose en la fe, van a llegar otros igualitos y así es como funciona la iglesia. Por eso es importante que los que ya conocemos nos preparemos para servir a Dios con entendimiento, porque una vez que hemos adquirido no solamente la salvación, sino también el entendimiento, la disciplina, el conocimiento de la palabra y empezamos a madurar, empezamos a entender que esas cosas pasan en todos lados y que ellos necesitan tanto de Dios como en su momento nosotros vinimos a buscarlo. Pero para eso, mis amados hermanos, necesitamos, después de habernos arrepentido y confesar nuestro pecado, no permitir condenación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque así como vienen ellos, los nuevos creyentes, en su momento lo hicimos nosotros. Pero ¿qué pasa? Una vez que Dios nos ha perdonado, puede haber condenación y eso evita o puede obstaculizar nuestra alabanza a Dios. Aun cuando hayamos sido perdonados por el Señor, no siempre resulta fácil aceptar el perdón completamente que Dios nos ha dado, y mucho menos perdonarnos a nosotros mismos. Esto a menudo resulta en un sentimiento de indignidad
sentirnos de que es que yo soy cristiano, tengo tiempo conociendo de Dios, pero no le comparto a nadie, porque es que no, pues es que yo no sé tanto, es que pues yo no sé como aquel hermano, es que yo no sé como aquella hermana, es que no me siento digno, pues cómo yo voy a andar predicando si yo así como yo soy, pues no, ¿verdad? No. Claro que sí, porque así como ustedes, de ahí lo sacó Dios. Dice que nos tomó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar el evangelio. Sí, dice, tales cristianos tienen la tendencia de colgar la cabeza ante la presencia de Dios. La presencia de Dios puede hacerlos sentir indignos de su misericordia y de su gracia, pero esta clase de actitud a menudo procede más de nuestra propia conciencia que de Dios. Porque Dios dice en su palabra que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, pasaron a ser blancos como la nieve. Dice que si usted y yo nos arrepentimos, confesamos con nuestra boca, Él no traerá memoria más nuestro pecado. Ya no se va a acordar. Y nosotros, Dios, es que hace 5 años cuando yo te conocí, iba a decir, Dios, ¿de qué hablas? Hace 5 años eres mi hija. ¿De qué estamos hablando? Dice, Él ya no traerá memoria nuestro pecado. Lo sepultará en el fondo del mar, no sabe nada. O sea, y eres mi hija, estás sentada a la mesa, eres hija del Padre, eres la princesa del Rey de Reyes, el hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿De qué hablamos? Él no trae a memoria nuestro pecado. Job dice en el capítulo 11 de Job, dice que veremos nosotras nuestro pecado, dice, y verás tu miseria. ¿Qué entendemos por miseria? Ay, cuando decimos, es que eso es algo, es mísero, hablamos de algo así, ¿verdad? Dice, y te acordarás de tu miseria como aguas que pasaron. Ya se fue. ¿Dónde están? Usted ha puesto una hojita, un barquito de papel en una corrientita de agua, esas de la banqueta que pasan por la orillita. ¿Qué pasa? ¿Se queda la hojita ahí? Se va como aguas que pasaron. El pecado se lo llevó. Somos lavados por la sangre de Cristo y Él nos ha hecho aceptos. Dice la palabra que para los que estamos en Cristo, no que conocen, que han oído, no, aquel que está en Cristo, cuya fundamento es Cristo y su mente pertenece a la de Cristo, aquel que está en Cristo dice que nueva criatura es. Y dice, para los que estamos en Cristo ya no hay condenación. ¿Quién es el acusador? El diablo. Él sabe todo lo que hicimos, sí, y va a querer traer culpa a nuestra vida para evitar que tú levantes tus manos, que tú alabes con libertad, que tú goces de la presencia de Dios, pero Él es el acusador. Dios ya no nos acusa. Él puede venir y cuando vienen a nosotros esos pensamientos de nuestra vida pasada y vemos cuán indignos somos o éramos delante de Dios, qué terrible fue nuestro pecado, y decimos, y Satanás está ya acusándote, y sí, tú orando, imponiendo manos, ayunando, y que quieres servir en el encuentro de mujeres, que quieres servir acá y allá, y cómo siendo tan indigno. Pues sí, porque de allá me sacó el Señor. Y yo no voy a decirle, diablo mentiroso, si es un mentiroso, pero esa verdad le está distorsionando para alejarnos de Dios. Está diciendo una verdad distorsionada. Si eras un pecador, pero ahora soy salvo por la sangre del Cordero. Si era indigno, mas ahora me puedo sentar a la mesa del Padre. Entonces, cuando yo combato todas las acechanzas del diablo con la palabra, como dijo Jesús, escrito está. ¿Y cómo voy yo a resistir al diablo? Con la palabra. Y para que yo pueda resistir al diablo, tengo que saber palabra. Y para yo saber palabra, yo tengo que escudriñar la palabra y tener comunión con el Padre, porque dice que nuestras armas de la milicia, es decir, la forma en que yo voy a combatir al diablo, es con las armas que no son carnales, proceden de Dios. Y para ello yo necesito comunión. Y aún alabando podemos pelear las batallas. Dice, nadie, mis amados hermanos, es perfecto. Esta inspección crítica de nosotros mismos no es saludable porque eso no procede de Dios. Él ya nos perdonó y se enfoca nuestra atención en nosotros en lugar de ponerlas en Jesús. La Biblia nos anima a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo pongo los ojos en Jesús, ¿quién es mi modelo a seguir? Cristo. El varón perfecto, amén, es Cristo. Si yo bajo los ojos y miro todo lo demás, entonces todo se vale, todo se permite.
Y Dios no nos llamó a poner los ojos en los demás, sino en Jesús, ¿sí? Ahora bien, la mundanalidad es otra de las cosas que nos puede llevar a apartarnos y a no poder alabar a Dios con libertad. Aquí yo me encontré un dibujito que habla, que es una cosa medio chistosa, de ejemplificar cómo sería la mundanalidad. Dice, ¿tú en qué estado te encuentras? ¿Eres un cristiano firme y en la doctrina, ¿no? Y todo así como el gallo de pelea, todo plumoso, brilloso, bien bonito. ¿O eres un cristiano tibio, ya perdió la mitad de su hermosura? ¿O de plano andas bien descarriado? Pollo a la no sé qué, ya todo sin plumas y sin nada, ¿no? Bien muerto y no se ha dado cuenta. Nosotros, mis amados hermanos, no podemos servir a dos señores. Decídase. Si fue llamado a la libertad, viva en la libertad a la que Cristo le ha traído. Si quiere seguir llorando y lamentándose y en los rincones, pues va a ser un cristiano carnal y poco va a avanzar, poco va a disfrutar de la plenitud de Cristo, y cuando lleguemos a su presencia no podemos reclamar nada porque ya todo está escrito en su palabra. Y si ya escudriñamos y no queremos entender, esa es nuestra decisión, porque el diablo le va a querer traer condenación, y la condenación no se centra en el, ay, pobre de mí, que fui víctima, ay, yo, pobrecita, que me hicieron. No, hombre, es que nadie sabe cómo mi papá me educó, por eso yo así voy a educar a mis hijos, ¿no? Los varones rudos y que esto y que... No, mis amados hermanos, nosotros necesitamos el entendimiento de la palabra para que yo pueda vivir una vida que adora a Dios, más allá de solamente alabar. Adorar a Dios significa que todo lo que yo hago lo voy a filtrar a través de la palabra. Mi conducta, mis pensamientos y mi propio pasado, yo lo tengo que poner a los pies de Cristo y vivir en esa libertad a la que fui llamada por su sangre preciosa derramada en la cruz. Una de las cosas que necesitamos entender que la mundanalidad, es decir, el mundo filtrado en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, nos separa de Dios. Lo mundano es lo totalmente opuesto a lo espiritual, ¿sí? En esta situación que prevalece, dice, cuando nuestras mentes y pensamientos se centran en cosas del mundo y no en Dios. Dice que el que se constituye amigo del mundo, dice, quien se hace amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. No podemos servir a dos señores. El mundo, mis amados hermanos, y todos sus placeres, todo lo que sirve, pues sí está muy bien, pero va a ser por un tiempo finito. Y tan finito es que si viviendo mundanamente con todo lo que ofrece, daña el cuerpo, lo enferma y lo hace morir, pues menos le va a durar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nosotros debemos entender que uno de los síntomas de ser mundano, de la mundanalidad, es la obsesión por mantener una dignidad y un decoro. La gente hipócrita que dice que él guarda las apariencias, que el qué dirán y que no sé qué, y que queremos que todo el mundo nos vea haciendo cosas para que yo sea visto, para que sea reconocido, eso es un indicio de que hay mundanalidad en nuestra vida cristiana. Si yo todo lo que sirvo, todo lo que hago, en todo lo que predico, en todo lo que enseño, en todo lo que haga para Dios, estoy buscando que me reconozcan a mí, entonces ya estamos filtrados y necesitamos volver nuestro rostro a Dios. Tener un concepto equivocado de Dios también es un obstáculo para que usted y yo seamos adoradores genuinos, en espíritu y en verdad, que podamos alabar a Dios con integridad. Dice que constituye frecuentemente un obstáculo para alabar a Dios. Muchas personas tienen un punto de vista totalmente negativo hacia Dios. Lo ven como alguien que procura constantemente sorprenderles en alguna falta. Y Dios no anda detrás de nosotros diciendo, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Por qué apagaste la luz? No cierres la puerta. No, a veces pensamos que Dios es así. Míralo, ya te vi. Dios no está así en su trono, ¿no? Y a veces pensamos que Dios es así, está buscando un error para castigarnos con el látigo, ¿no? No es así. Dice, pero luego, dice, para luego condenarnos. Alguien que se opone a todo lo que ellos hacen, no es así. Dice, sienten que es muy difícil complacer a Dios y disfrutar su aprobación. La gente que no conoce de Dios tiene un mal concepto de Dios, por lo tanto le tiene miedo.
El temor reverente a Dios, dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y no es ese temor de que le tengo miedo, pavor de que me castigue, sino es el temor a causarle, ¿cómo les explico? A causarle dolor, a causarle tristeza, a causarle, cuando alguien se desencanta de uno, ¿cómo se lo dice? Decepción, a causarle decepción. Ese es el temor al que se refiere la Biblia. Lo que pasa es que en la traducción del original a nuestra lengua no existe una definición que se puede escribir como temor reverente, o sea, como el temor a Dios. Y se pone temor como el hecho de decir, ay, no, es algo más de respeto, ajá, de un respeto más allá de querer causarle decepción a Dios, de que soy su hijo y no quiero que se decepcione de mí, ¿no? Yo sé que puedo hacer esto, recordemos que dice la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, yo puedo hacer esto, yo puedo pecar, porque tengo esa libertad, estoy aquí, tengo este cuerpo carnoso, pecaminoso y que le gusta, ¿verdad? Pecar. Entonces, yo puedo, pero como tengo ese temor y yo no quiero decepcionar a Dios, yo no quiero que él sienta tristeza por lo que yo estoy haciendo, porque soy su hijo, entonces decido no pecar. ¿Sí me explico? Y me quedo absteniéndome de pecar por amor a Dios. Ese es el temor que nos lleva a la sabiduría, al entendimiento de su gracia. ¿Sí? Ahora bien, dice, el Espíritu Santo tiene que mostrarnos a Dios tal y como es en realidad. La lectura de la palabra es la cura maravillosa frente a los conceptos equivocados que tenemos de Dios. ¿Dónde vamos a conocerlo? A través de su palabra. Yo no puedo amar a Dios conforme a sus principios si yo no lo conozco. Yo no puedo obedecer a Dios si yo no lo conozco. Yo no puedo presentarle a Dios a otra persona si yo no lo conozco. Porque no le voy a decir, ay, Dios te ama, pero tienes que dejar de pecar, de hacer esas cosas, porque si no te va a castigar. La Biblia no dice eso. Él dice que Él vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Primero le muestro su amor, su redención. Una vez que sea su hijo, que lo acepte, le enseño lo que dice la palabra, cómo honrarle, cómo mantenerse en comunión con ese que lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable, y cómo Dios puede no solamente sanar su cuerpo físico, su mente, su alma, sino también transformar su conducta, transformar su familia, transformar su trabajo, transformar toda su vida. Y aunque toda su vida siga siendo un calvario de dolores, de que no le va muy bien en todas las cosas que haga, porque tampoco dice que nos va a ir siempre bien en todo, sino dice que en el mundo tendremos aflicción, pero pese a eso Jesús nos dice, confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros entendamos, la humanidad tiene que pagar el precio de su pecado, porque rompió su comunión con Dios. Pero aquellos que volvieron al conocimiento de la verdad, es decir, que vinieron a Jesús, le conocieron y le confesamos, tenemos la esperanza de que en la eternidad todo esto será mitigado, no habrá lágrimas, no habrá llanto, no habrá tristeza, y no habrá dolor, ¿cierto? Y nosotros vamos por una eternidad, porque este cuerpo corruptible, que por causa del pecado tiene límites y una caducidad, que va a morir, que va a envejecer, que va a terminar, yo tengo la esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús. A pesar de esto todo, de todo esto, porque entonces, ¿qué? He sido transformado y tengo promesa de vida eterna. Hay tradiciones religiosas que pueden evitar que usted y yo alabemos a Dios con libertad. Dice, en los días de Cristo muchos permitían que vanas tradiciones de hombres se impusieran sobre la palabra de Dios. Desgraciadamente, dice, hay muchas personas hoy en día que hacen lo mismo. Muchos creyentes en Cristo se han criado en las llamadas tradiciones cristianas, ¿sí? Dice, las cuales miran de reojo la alabanza y la adoración. Tales tradiciones tildan a la alabanza como simple emocionalismo. Es decir, hay corrientes religiosas que dicen que usar tambores, usar trompetas, usar ciertos instrumentos musicales está mal, porque estimulan los sentidos, ¿no? Y que queremos danzar y eso no es de Dios. Pero ¿dónde dice eso? Si en la palabra de Dios dice que usa trompetas, címbalo, que retiñe, tambores,
dice en la palabra que Dios es, dice que Él, como dice que Él nos unge con un óleo de gozo y cambiaste mi lamento, dice, en danza. ¿Usted cree que si Dios cambia el lamento en danza, está en contra de la danza? Si cambia nuestra tristeza y nuestra severidad en alegría, ¿usted cree que es un Dios enojón y gritón y castigador y demás, opresivo? No. Y dice que todo lo que respire debe alabar, es decir, debe expresar con su cuerpo la gratitud y la satisfacción, el gozo de tener un Dios verdadero, un Dios alegre. Ahora bien, vamos a leer ahí donde dice Mateo 15:6, porque como no puse la cita aquí, quiero que la leamos. Mateo 15:6 dice, ya no hay honra a su padre o a su madre. Dice, si habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense bien, aquí estaban hablando sobre el diezmo. Otra cosa que, bueno, no es para tema de ahorita, ¿verdad? Que dice que si debemos diezmar ahora en el Nuevo Testamento, pues sí, porque somos injertados, ¿verdad? En el pueblo de Dios y si somos injertados y adoptados, pues adoptamos la misma ley, la misma costumbre. Ahora, aquí habla de cómo los fariseos habían impuesto cargas sobre el pueblo y les dice que en el versículo 5 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte. Es decir, le decía, aquí Jesús hacía referencia que a los hijos no ayudaban a sus padres adultos, no les bendecían, no les honraban, porque decían, es que todo el dinero que te puedo, expresándole en palabras coloquiales, todo el dinero que te pueda ayudar a ti, creo es para ofrenda a Dios. Por eso no te puedo honrar, no te puedo ayudar. Entonces Jesús les dice, ya no honran a su padre ni a su madre. Dice, porque han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Es decir, primero traigan los diezmos aquí a la casa de Dios y si no te alcanza para cuidar de tus papás, ni modo, cumple con Dios. Le estoy diciendo de una forma coloquial, ¿no? Y nosotros no podemos hacer eso, necesitamos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Todo lo que tengamos que hacer para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestra vida es obedecer su palabra. Y la palabra no dice hasta que te cases, hasta que tengas dinero, hasta que ya no puedas. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. ¿Para quién es la promesa? Para el hijo, para nosotros. Y yo voy a honrarlos y no dices, si fue bueno, si te cuidó, si te proveyó, no dice, honralo, punto, ¿cierto? Y yo soy obediente a la palabra. Entonces, que si mi papá, mi mamá hizo, deshizo, lo que sea, yo soy hijo de Dios. Conozco los principios establecidos por Dios en su palabra para que yo me conduzca para con mis padres. Entonces, ¿qué hago? Obedezco la palabra y honro a Dios con mi obediencia y cumplo lo que la palabra dice. Por eso, mis amados, es que es bien difícil que nosotros obedezcamos las cosas de Dios porque no las conocemos, pero cuando tenemos la revelación y la hemos visto, la hemos escudriñado y Dios nos ha revelado, es el momento de obedecer. Lo que ya quedó atrás, ya atrás. Lo que hicimos ayer, es más, hace rato antes de venirnos, ya pasó, no lo puedo cambiar, pero hoy que me ha sido revelada la palabra, yo tengo que empezar a caminar en este principio que conozco, ¿sí? Ahora bien, dice, las tradiciones pueden oprimirnos. Dice, hay quienes creen que Dios de tal, creen, dice, los que creen en un Dios de tal naturaleza se convierten en personas insensibles. Recordemos que la religión puede reprimir, pero la redención libera. Antes o en muchas ocasiones se dice, es que tienes que danzar en el espíritu, si no, no puedes danzar. Pero ¿cómo se hace eso? Si la palabra de Dios me dice que la alabanza es una expresión corporal, o sea, yo físicamente con mi entendimiento puedo cantar, hay ritmo, hay melodía, hay métrica, está muy padre la canción, yo tengo que expresar mi gozo por ser salvo y yo puedo adorar a Dios y alabarlo porque Él vive, porque Él es digno, no porque otra persona dice que está mal o que está bien. Si yo leo la palabra, dice todo lo que respire, alabe al Señor. Dice, la cura para una situación radica en poseer el valor necesario para exponer intrépidamente las tradiciones a la luz de la palabra con un corazón sincero. Mis amados hermanos, es que no puedes hacer esto, donde dice,
Por eso es importante y me ocupo, cuando hay que compartir la palabra, mis amados hermanos, me ocupo de que si tengo que decir algo, que sea algo que dice la palabra. Porque no pueden decir, es que la hermana dijo, no, la hermana no dijo, la Biblia dice. Usted no puede ir a compartir. Es que fíjese que la hermana que predicó, el hermano que predicó, el hermano que vino de tal lado, dijo, no, ¿qué dice la palabra? Lo que diga un hombre, una mujer, como usted y como yo, hay que filtrarlo y analizarlo a la luz de la palabra, porque podemos disfrazar cosas nuestras y carnales con la palabra y hacer una herejía. Un ejemplo, hay un escritor que en un libro puso que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Sí, es verdad, pero no está en la Biblia. Y mucha gente dice, como la Biblia dice, la Biblia no dice eso. Sabemos que Dios es soberano y que ni una hoja se puede mover si Dios no quiere, porque Él es soberano. Porque la creación, dice, está sujeta a su voluntad. Es creación, fue creado y Él es el creador. ¿Quién manda? El creador. Entonces, sí es un hecho, sí es verdad, sí es una afirmación lógica, mas no es bíblico. ¿Sí me explico? Entonces, cuando usted escucha algo como que me rechina, pero no me cuaja esto, hay que filtrarlo a la palabra. Pregunto, investigo, indago, y si es contra la palabra, yo no lo recibo. Por eso dice, escudriñarlo todo, desechando, y nomás nos vamos a quedar con lo bueno. ¿Sí me explico, mis amados hermanos? Por eso, todo lo que nos dicen, todo lo que nos enseñan, por eso nos ocupamos de que tengan su manual. Escríbale, ráyale, subrayale, tengo dudas, póngale un signo de interrogación, investigar en la casa. Yo soy así, yo les sugiero, no lo deje al olvido. No entendí, póngale un signo de interrogación, tengo que investigarlo en la casa. Me meto al internet, le pregunto a la hermana de la clase, le pregunto a la maestra, le pregunto al coordinador, le pregunto a mi pastor, investigo para que me saquen la duda. No me puedo comer todo porque no me voy a empachar, ¿no? Necesitamos entender. Ahora, el orgullo es un obstáculo más para la liberación en la alabanza. Esto es un problema muy difícil de tratar. Una gente orgullosa no puede alabar, porque el orgullo, alabar y adorar a Dios es reconocer a alguien mayor que tú, a tu creador, a un soberano, es someterte a alguien poderoso. Y el orgullo no nos va a dejar someternos a nadie. Entonces, si usted y yo tenemos problemas para adorar, para levantar las manos, para decirle gracias, Señor, algo hay que arreglar en nuestro corazón. Volteamos a mirar a nuestro interior y pongámonos a cuentas con Dios. Dios puede quebrantar el orgullo y liberar al prisionero, pero nosotros necesitamos, mis amados hermanos, dejar que Dios haga la obra en nosotros y para eso se requiere confesar el pecado. El temor al hombre, dice en Proverbios 29-25 nos dice, el temor del hombre pondrá lazo. El miedo del hombre de sus pensamientos y opiniones crea un lazo real en el que muchos han sido atrapados. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No es lo mismo que yo le tenga miedo al hombre a que le tenga temor a Dios. ¿Sí? Yo no puedo hacer las cosas por miedo a una persona o por desear la aprobación de una persona. Yo vivo para Dios. Y en ese proceso entendamos que cuando usted y yo servimos a Dios, en automático todo lo demás queda compensado. Dice Jesús, crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué crecemos delante de Dios? ¿Por qué crecemos delante de los varones o de los hombres también? Porque cuando usted y yo obedecemos a Dios, las leyes nos quedan chiquititas. ¿Sí? Las leyes naturales se quedan chiquititas. Porque la palabra de Dios dice que perdonemos y oremos por nuestro enemigo. La constitución política o las leyes de nuestro país dicen que yo puedo acusar a una persona y denunciarla si me hace un daño, si me hace mal, y llevarlo ante la ley y hacer que pague y pagar un abogado y hacer juicio y demás. Entonces, si yo me apego a la palabra, la ley me quedó pequeñita. ¿Por qué no tengo que hacer eso? Porque ya lo perdoné y me aplaco con todo lo demás. Si la palabra de Dios me dice que yo tengo que ofrecer un vaso de agua, pero si alguien viene a mi casa y me dice, ay, me regalas un vasito de agua, es que no he trabajado, pues le hago un lonche, un huevito, una tortita, un sándwich y cómase, lo siente, se descanse
ya que Dios le vaya con bien. No quiere, llévese un lonche para su... Un día pasó un señor por la casa y me dijo que tenía toda su familia en la central camionera. Entonces me dice, me da dinero, no tengo dinero, pero ahí ahorita le hago un lonche y lléveselo a su familia. Y se fue, le dimos nada más para el pasaje y que se regresara a llevarle de comer a su familia. O sea, no, la ley me diría que si es un migrante o es una persona que está desprotegida, la ley constitucional dice que no discrimine, que no lo excluya, que lo trate con dignidad. Y yo puedo decirle, sí, no tengo, discúlpeme. Y eso fue no discriminar, fue tratarlo con dignidad, pero la ley de Dios me dice que le dé de beber al menesteroso, que cuide del débil. Entonces, que lleve su carga como si fuera mía. Entonces es creación, a lo mejor no conoce de Dios, le doy la palabra, le doy un lonche, le doy agüita, lo mando para su casa, pero la ley me quedó chiquita cuando yo cumplo el principio de la palabra. Sí me estoy explicando. Por eso, mis amados hermanos, tenerle temor al hombre nos queda pequeñito porque todo lo que está establecido por la ley natural está basado en principios de la palabra. Todas las leyes en el mundo dicen que si tú asesinas a alguien, eres motivo de muerte o de cárcel, está mal en todo el mundo, porque no matarás. ¿Y dónde está ese principio antes que en las leyes de los hombres? En la palabra. Dice, no codiciarás. Y en todos lados la gente que es codiciosa está mal vista. Pero si yo me voy a los principios de la palabra, Dios lo pone ahí como un principio que yo tengo que respetar. Y entonces yo no codicio, no porque la gente me vea mal, sino porque aquel que me llamó de las tinieblas a la luz me está diciendo que es lo que yo tengo que hacer, no codiciar. ¿Sí me explico? Cuando nosotros nos alineamos a los principios de la palabra, entonces las leyes humanas nos quedan así y nosotros estamos por encima de eso. Y vamos más allá y damos el plus y entonces usted va a encontrar gracia. Dice, cuando una persona está bajo el control directo de alguna... ya empezamos aquí. La supresión demoníaca es el último punto que vamos a ver. Dice, por último, llegamos al más serio de todos los obstáculos, una supresión de la alabanza inspirada por Satanás. Es difícil para nosotros comprender el odio profundo que Satanás siente por Dios y obviamente por sus hijos o sus seguidores quienes le alaban. Por consiguiente, el enemigo procura suprimir y desanimar toda la alabanza dirigida a Dios. Por eso es que tenemos la imitación. A veces la gente piensa que los géneros musicales están mal. No es que estén mal, es que están distorsionados y buscan, bajo la inspiración demoníaca o satánica, buscan el placer del hombre y no a la honra y la gloria a Dios. Cuando una persona está bajo el control directo de algún espíritu, se ha descubierto que el individuo ni siquiera puede pronunciar el nombre de Jesús. Este tema ustedes lo van a ver en Guerra Espiritual. Todavía no tienen clase de Guerra Espiritual, ¿verdad? Bueno, eso va a estar muy buena esa clase, no se la pierdan. Cuando le estimula para que lo haga, la garganta de esta persona que está poseída por un demonio no puede pronunciar ninguna palabra de alabanza, nada. No puede pronunciar más el nombre de Jesús. De hecho, en la Biblia nos enseña que para nosotros saber cuando una persona ya es libre, debemos invitarla a confesar a Jesús. Y si esa persona no puede confesar, entonces pues está endemoniado, porque los demonios creen, tiemblan, pero no se arrepienten. Menos como van a confesar, ¿verdad? Entonces, eso es bíblico. También lo van a aprender en Guerra Espiritual. Cuando el nombre de Dios es pronunciado en la presencia de la gente que está oprimida, poseída por un demonio, dice, en su interior comienzan a encolerizarse y reaccionan de forma violenta. A la mayoría reacciona de forma violenta, otros se quedan inconscientes y no responden. Y como le llaman esos demonios que mudos y, ¿verdad? Que noquean a la persona, la desmayan y no escucha. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Yo no puedo sentar a platicar con el chamuco, ¿cómo te llamas y de dónde vienes y qué haces aquí? No, hombre, se metió, invadió una creación de Dios, necesitamos echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y yo con quien hablo es con la persona, a quien yo le comparto el evangelio y le hablo de la salvación, de la sanidad, de la liberación, es a la persona. Entonces yo lo mando fuera en el nombre de Jesús o lo atamos para que no interrumpa y hablo a la persona, no a lo que habita en la persona. Entonces a veces entendemos mal esto
y estamos combatiendo o queriendo hablar y ponernos de acuerdo y eso no funciona. Nosotros necesitamos entender que cuando una persona se pone mal durante la alabanza, algo no está bien y necesitamos orar y a este hecho, mis amados hermanos, tenemos que estar abiertos y entendidos de que puede pasar, ¿sí? Las víctimas, es decir, las personas que están bajo la influencia demoníaca, a veces no pueden hablar, se pueden derrumbar, otras blasfemarán o maldecirán. Dice, así de violenta puede ser la reacción contra la alabanza a Dios. Si alguna vez un cristiano percibe, escuche, un cristiano, hijo de Dios, percibe la influencia de cierta aversión hacia la alabanza. Entiéndase por aversión a la alabanza que no quiere escuchar ningún tipo de alabanza. Hace unas clases, y quiero hacer esta diferencia, hace unas clases hablamos sobre alabanzas que tienen algún mensaje que no está acorde a la Biblia, ¿no? Pero no nos referimos a eso, sino, o sea, yo escudriño toda la alabanza, pero donde hay alabanza que proclama el nombre de Dios, su grandeza y demás, y no la soportamos siendo cristianos, hay que examinar nuestro corazón. Entiéndase que un hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser oprimido, sí puede ser molestado, atormentado, así de que te pico, así de verdad te estoy poniendo el dedo encima, ay, sí, mira que moleste y moleste. Bueno, sí, sí puede tener sueños distorsionados, puede tener insomnio, pueden presentarse ¿cómo se dice? Ansiedad y desesperación cuando escucha alabanza, cuando está en la presencia de Dios, cuando alguien está orando y está proclamando el reino, compartiendo cosas de la gloria de Dios y demás. Entonces, cuando una persona tiene cierta que no se siente bien, que no le gusta, como que mejor hago esto, mejor hago lo otro y no me así, cosas por el estilo, más vale, dice, a examinar nuestro corazón con sinceridad. Mis amados hermanos, eso es la misericordia de Dios, avisándonos, ¿no? Eso es el Espíritu de Dios sacudiéndonos a tiempo. Antes dice de que nos deslicemos. La palabra habla de deslizarse. Es que vamos y ¿cuánto les ha pasado que han patinado alguna vez? Y que sí me caigo. ¿Nunca les ha pasado? De que se resbalan y así, y que pierden el equilibrio y por fin la libran y ya se paran y dice, ay, qué susto, casi me caigo. Bueno, cuando nos andamos deslizando, el Espíritu Santo nos lo advierte antes de que demos el azotón y perdamos nuestra comunión con Dios. No crean que pasa de la noche a la mañana, hoy tengo comunión y ya, ay, no, ya no sé, ya no me interesa. No pasa eso. Andamos así, como que resbalamos y caemos y no. Así que seamos honestos y seamos sensibles al Espíritu. Cuando nos damos cuenta de nos damos cuenta de la influencia espiritual en la música, entendemos que Satanás busca corromper la alabanza. Dice, corromper al ministerio, aquellos que se dedican a hacer levitas, adoradores que se encargan del ministerio de la alabanza, son muy atacados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mantener su comunión con Dios y ellos llevan a la iglesia y provocan a la iglesia a alabar. Y si ellos están mal, todo lo demás puede ser contaminado. Por eso oremos, cubrámosle y oremos y bendigamos. Si usted tiene contacto con alguna de las personas que están en el ministerio de alabanza y usted ve, sabe, lo conoce, abórdele y en amor, confróntenlo con la palabra. ¿Por qué? Porque es importante. En amor. Él dice, considerándolo siempre al otro como mayor, y yo considerando al otro como mayor, le voy a decir, hermano, te amo, pero ¿sabes qué? Yo vi, el Señor me reveló, o yo en mi carnota noto esto, no sé si esté bien, esté mal, pero yo te lo advierto, déjame orar por ti, déjame explicarte, yo qué sé. Mis amados hermanos, dice la palabra, sobrellevar unos las cargas de los otros, y si de plano le da mucha harta vergüenza, vaya con su pastor, infórmele a su pastor. Amamos la iglesia de Dios, amamos el pueblo de Dios y nosotros necesitamos cuidarnos unos a otros. La palabra de Dios a esto, la palabra de Dios a estas personas que hacían esta función de cubrir, de guardar, de
proteger, se le llama escuderos, eran los escuderos del rey. Ellos siempre estaban con el rey y siempre estaban detrás y siempre estaban observando, no creo que estaban así, ay, qué bonito mi rey, yo estoy aquí detrás de él, mira qué bonita su capa y su corona, ay, qué rico está comiendo el rey. No, estaban así a las vivas, sabiendo ver quién quería venir y atacar. Nosotros debemos ser escuderos de nuestros hermanos, de nuestro hermano en la fe, el chiquito, el mayor, el menor, de todos. Tenemos que reconocer que es importante que cuidemos la santidad de la iglesia. Y entiéndase por iglesia no solo la local, sino todos los hermanos en la fe en todo el mundo. Canten en el ritmo que canten, en el color que canten y a la hora que canten, porque luego tenemos diferentes horarios, ¿verdad? Así que amemos la iglesia. La música puede ser corrompida fácilmente. La iglesia puede ser corrompida a través de la música, a través de filtraciones, si no estamos pendientes. Algo importante que debemos entender es que la música es espiritual, que se brinca nuestro razonamiento y puede llegar al espíritu fácilmente, a nuestra alma y cambiar nuestras conductas. Por eso es importante que recordemos que la música le pertenece a Dios. Él es el creador de todo y a Él debemos volver. Amén. Vamos a, ay, tenía apagada la cámara. Vamos a orar para despedirnos porque tenemos que subir a la, ¿cómo se llama? A la conferencia con el hermano que ya está programada. Y ahorita entran ustedes en Zoom a la siguiente conferencia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la vida de mi hermano Diego, Lucy, Belén, por Génesis Olivares, por cada uno de mis hermanos aquí reunidos de forma presencial, por los que no han venido, Señor, tú conoces sus motivaciones, tú conoces los obstáculos, oramos y te pedimos, Señor, que tú les guardes, les fortalezcas, Señor, y suplas todo lo que les falte, Señor. Oramos por Miguel Galván, por Víctor Hugo Saldaña y por cada uno de nuestros maestros y siervos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que esta conferencia sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y que podamos disfrutar tu presencia, Señor, en este hermoso tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Conéctese a la conferencia que ya va a empezar en 3 minutos.